Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermano evangelista Jonathan Montenegro y hoy queremos compartir esta serie de estudios bíblicos denominado o titulado La Iglesia. Y hoy queremos compartir parte de este estudio bíblico y saber qué lugar o qué parte ocupa la Iglesia. La Iglesia constituye una de las doctrinas fundamentales de la teología bíblica y ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios. No debe entenderse como un edificio físico ni como una organización meramente humana, sino como una realidad espiritual viva, una comunidad de personas redimidas por medio de Jesucristo y regeneradas por el Espíritu Santo, llamadas a vivir para la gloria de Dios. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la iglesia presentada como el cuerpo de Cristo, donde Él mismo es la cabeza soberana y cada creyente forma parte activa del organismo espiritual. Así lo declara Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Ahí podemos verlo mientras seguimos. Y sometía todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta verdad revela que la iglesia no es institución pasiva, sino la manifestación visible de Cristo en la tierra, llamada a reflejar su carácter, continuar su obra y cumplir su misión. En ella se desarrolla la vida espiritual del creyente mediante la comunión, la edificación mutua, el ejercicio de los dones espirituales y la proclamación del Evangelio. Además, la iglesia tiene su origen eterno en el propósito de Dios. Una manifestación histórica es en el día de Pentecostés y una proyección futura y gloriosa en la consumación del reino. Su naturaleza es divina, su fundamento es Cristo y su poder proviene del Espíritu Santo. En este sentido, la iglesia cumple tres propósitos especiales, que es, número uno, glorificar a Dios, número dos, edificar a los creyentes y número tres, evangelizar al mundo entero. Glorificar a Dios como expresión de su gracia y su sabiduría, edificar a los creyentes formando discípulos maduros en la fe, evangelizar al mundo llevando el mensaje de salvación a todo lo que es la humanidad. Por tanto, la iglesia es, en esencia, la asamblea de los llamados por Dios, eclesia, un pueblo apartado, redimido y comisionado que vive en el mundo pero no pertenece a él y que existe para manifestar el reino de Dios en la tierra hasta el regreso de Cristo. Ahora, un punto número uno para seguir hablando sobre la obra de la iglesia o la iglesia. El origen de la iglesia. El origen de la iglesia no debe entenderse únicamente como un evento histórico, sino como una realidad que nace en el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había determinado formar un pueblo redimido para sí mismo, según Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Vamos a leerlo, el verso 4 y 5 de Efesios, capítulo 1. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto demuestra que la iglesia no es una idea improvisada, sino parte del propósito soberano y divino de Dios. Ahora, la iglesia en el plan eterno de Dios. En el Antiguo Testamento, aunque la iglesia no se manifiesta plenamente, sí se revela de manera tipológica y profética. Israel fue el pueblo escogido por Dios, pero la iglesia es el cumplimiento espiritual de todo ese plan, incluyendo a los judíos y a los gentiles, que es un solo cuerpo, según Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Pongámoslo en pantalla para poder ir leyendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Jesucristo mismo anunció la iglesia cuando dijo en Mateo 16:18, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto indica que la iglesia sería una obra futura. Desde en ese momento que Jesús le dice a Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia, edificada por Cristo mismo y no por los hombres. Ahora, el significado de la palabra iglesia o eclesia. La palabra eclesia proviene del griego ek, que significa fuera, y del caleo, que significa llamar. Por lo tanto, significa literalmente los llamados afuera. En el contexto del Nuevo Testamento, esta palabra se refiere a un edificio, sino a una asamblea de personas convocadas por Dios. Esta palabra no se refiere a un edificio, sino a una asamblea de personas convocadas por Dios. En el mundo griego, eclesia se usaba para describir una asamblea de ciudadanos llamados a reunirse con un propósito específico. En el Nuevo Testamento adopta este término para describir a aquellos que han sido llamados fuera del pecado, fuera del mundo, hacia una nueva vida en Cristo. Así la iglesia es una comunidad espiritual de personas separadas para Dios, que viven bajo el señorío de Jesucristo. Otro punto más importante que es la manifestación visible en el día de Pentecostés. Aunque el plan existía desde la eternidad, la manifestación visible de la iglesia ocurre en el día de Pentecostés. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4, podemos leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar entre otras lenguas según el Espíritu le daba que Y hablasen. dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. En ese acontecimiento suceden varias cosas fundamentales. El Espíritu Santo desciende sobre los creyentes, los discípulos reciben poder para testificar y se inicia la predicación del Evangelio con autoridad y se forma la primera comunidad cristiana. Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia como un organismo espiritual activo en la tierra, la obra del Espíritu Santo en el origen de la iglesia. El Espíritu Santo es esencial en el origen de la iglesia y su obra incluye la redención que da el nuevo nacimiento de San Juan 3, 5, el bautismo espiritual que incorpora al cuerpo de Cristo según Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, la capacitación de los dones espirituales según Primera de Corintios capítulo 12 y la guía y dirección según San Juan 16, verso 3. Sin el Espíritu Santo no existiera la verdadera iglesia, ya que Él es quien da vida, unidad y poder. Vamos a ver también lo que es la naturaleza de la iglesia. La iglesia no es una institución humana ni una organización meramente social, como lo hablábamos antes en manera de introducción. La iglesia en su origen es divina, en su origen establecida por Dios, cristocéntrica, porque Cristo es la cabeza, según Colosenses capítulo 1, verso 18, espiritual, porque formada por creyentes regenerados por el Espíritu Santo, y universal, porque incluye a todos los redimidos, como leíamos en antes, tanto judíos y tanto gentiles. Por lo tanto, afirma que la iglesia es una, por lo tanto, afirmar que la iglesia es una invención humana es teológicamente incorrecto. La iglesia es una obra sobrenatural de Dios en la historia. Bueno, pues hemos culminado esta primera parte del tema la iglesia en esta serie de estudios bíblicos, pues, y en la segunda parte estaremos viendo una información muy importante sobre este tema. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espere la segunda parte que será de mucha bendición.